de la oportunidad que Dios nos da cada día para poder recibir nuestro milagro. A veces hay personas que cuando Dios quiere darles una nueva oportunidad se resisten a ese ofrecimiento. La oportunidad más grande que Dios nos da o le da a la creación es la de recibir a Jesús en el corazón, arrepentirse el ser humano de sus faltas y a partir de ahí tener una nueva vida, que no es poca cosa, ¿no?, con lo que vale la vida hoy, pero una nueva vida, una vida espiritual para que la persona tenga una perspectiva diferente de la realidad, mucho mejor, de fe y de esperanza. Pero bueno, algunos rechazan, ¿sí?, también la oportunidad de que mejore su pareja, mejore su familia, mejore sus recursos y hasta mejore su salud. Dios siempre en su palabra nos da promesas que son oportunidades para aprovecharlas, ¿no es cierto?, para tenerlas en cuenta. Y hay una historia, vamos a comenzar con esto, una parábola podríamos decir, muy interesante y quizás hasta graciosa, que cuenta que un rey de un determinado reinado colocó intencionalmente una piedra en medio de una ruta, una gran piedra en medio de los caminos, y se escondió con su equipo de trabajo para ver cuál era la reacción de los que pasaban por ese camino ante esta enorme piedra. Y cuenta la historia que mientras el rey estaba escondido observando, primero pasaron los lugareños, ¿sí?, de la zona, y en lugar de quitar la piedra, simplemente la rodearon y siguieron adelante. El rey seguía observando, y luego pasaron unos comerciantes, unos mercaderes, en sus enormes carretas cargadas de mercadería o de mercancía. Y mientras miraban la piedra, lo que hicieron fue criticar al rey. Pero mirá a este rey que no arregla los caminos. Para eso pagamos nuestros impuestos. Y siguieron su ruta. Y después pasaron otras personas, más tarde. Pero ninguno hizo el intento de mover esa gran piedra que estaba en el camino. Y por ahí, allá a lo lejos, apareció un campesino con una bolsa cargada de verduras y observó la piedra detenidamente. Se detuvo él también, dejó su bolsa de verduras en la tierra, en el piso, y con gran esfuerzo empujó la piedra y pudo correrla. Cuando el campesino ya se iba, notó que había una pequeña bolsa debajo de la piedra y se animó a abrirla y cuenta la historia que cuando abrió esta bolsa se encontró con un montón de monedas de oro y una nota que decía: estas monedas son para la persona que se tome la molestia de mover la piedra del camino. Firmado, tu rey. Qué cosa, ¿no? A veces una piedra en el camino no siempre es necesariamente un obstáculo para nuestra vida, ¿sí?, sino que también puede ser una oportunidad para mejorar. Así sucedió con el campesino, ni por las nubes imaginaba que iba a tener esa recompensa. Ahora, en esta vida siempre habrá piedras en el camino, y a veces esas piedras son más grandes de lo que pensamos, pero dependerá de nosotros que esas piedras funcionen como obstáculos o como oportunidades. Y en Isaías 42:9 dice la palabra del Señor: he aquí se cumplieron las cosas primeras, yo anuncio cosas nuevas, antes que salgan a luz, yo las haré notorias. Dios le habla a su pueblo y le dice: va a haber oportunidades, va a haber cosas nuevas, antes que ocurran yo ya te lo estoy diciendo. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia con respecto a esto de las oportunidades y de los milagros. Primero vamos a abrir la Biblia en Éxodo capítulo 8, verso 8. El segundo libro de la Biblia,
Éxodo, para aquellos que somos cristianos, es una historia conocida, y para aquellos que la escuchen por primera vez, es muy interesante la enseñanza que podemos sacar. Esto es en el contexto de cuando vinieron las plagas sobre el pueblo de Egipto. En Éxodo 8:8 dice así: Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: Orad a Jehová para que quite las ranas de mí de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y Moisés le dijo a Faraón: Dignate vos a indicarme cuándo debo orar por vos, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente se queden en el río. Entonces Faraón le respondió, mañana le respondió. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Hay personas que cuando Dios quiere darles una oportunidad, se resisten al ofrecimiento. La historia nos dice que el faraón, quien gobernaba en aquel entonces, convoca desesperadamente a Moisés. Claro, porque habían venido una serie de plagas sobre Egipto. La situación estaba muy compleja y ya Faraón no podía más. Y esta era la plaga de las ranas. ¿Se imaginan ustedes? No sé, seguramente en algún patio, en algún jardín, vemos alguna que otra ranita. Pero esta era ranas por todos lados. Ibas a comer, encontrabas ranas. Abrías la olla, encontrabas ranas. Abrías la heladera, bueno, no había heladera, ¿no? Encontrabas ranas. Mirabas abajo de la cama, encontrabas ranas. En todos lados encontrabas ranas. Entonces en un momento Faraón dice: no soporto estas ranas, no las aguanto más. Y entonces le dice Moisés: bueno, acá estoy, decime qué es lo que querés. Y Faraón le dice: quiero quedar libre de las ranas. Quiero quedar libre de este problema. A ver, cuando nosotros tenemos un problema, algo que nos angustia, algo que nos preocupa, algo que nos quita el sueño, algo que nos quita el hambre, ¿cuándo queremos que se solucione eso? ¿Mañana o en el momento? En el momento, no. El dolor de muela, ya quiero que se solucione. Imagínense, Faraón, saquemos el contexto de la rana y pongamos un dolor de muela. Faraón con un dolor de muela: no aguanto más el dolor de muela, no consigo turno en el hospital, yo no aguanto más, ¿sí? Y viene Moisés y le dice: ¿qué querés que haga por vos? ¿Por qué querés que ore? Quiero que ores para que se me vaya el dolor de muela porque no lo soporto más. Bien, ¿cuándo querés que ore para que se te vaya el dolor de muela? Mañana. Yo diría ya. Y así es mucha gente como Faraón. Desprecia la oportunidad y rechaza la oportunidad que el Señor le da de mejorar su familia, de que el matrimonio tenga menos peleas que las que tiene, de que la comunicación en la familia y el diálogo sea más fluido del que es, de que el joven o el adolescente o el no tan adolescente que está tomando un camino equivocado y los padres no saben qué hacer, en vez de decir, bueno, voy a escuchar una palabra, a ver qué pasa, a ver si cambia mi vida, mañana. Y eso pasa cuando invitamos a la gente a las reuniones. Sí, pastor, yo necesito que ore por mí. Le invito a la reunión el domingo. Ah, bueno, la otra semana voy a ir. Mañana, ¿sí? Y así hacemos, ¿no? Mañana. Dejamos como última prioridad al Señor. ¿Y qué es lo que prefiere? Pasar una noche más con las ranas. Pasar una noche más sin dormir. Pasar una noche más preocupado. Pasar una noche más apartado del Señor. Pasar una noche más sin decir, bueno, vuelvo a Dios, estuve en el camino, pero me arrepiento y vuelvo al camino al Señor. Pasar una noche más. Y bueno, y hay gente que vive momentos difíciles, como les decía, pero en vez de salir de eso, quieren pasar una noche más antes de entregarle eso al Señor. El segundo aspecto que quiero compartir es el texto un poquito más largo, está muy interesante, es Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1.
Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta le dijo: Señora, si rogase a mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo esto: Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Él le dijo al rey de Siria, y este le dijo: Anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, y 6,000 piezas de oro, y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe que yo envío a ti a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿Pero soy yo Dios, que mate y que dé vida, para que éste envíe a mí que yo sane a un hombre de su lepra? Consideren ahora y vean cómo busca ocasión contra mí, dijo el rey. Pero allí estaba Eliseo, el varón de Dios, que escuchó al rey de Israel que había rasgado sus vestidos, y le envió a decir al rey: ¿Por qué, rey, rasgaste tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero y le dijo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se va a restaurar y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías tú? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y sé limpio? Entonces descendió y se zamulló Naamán 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí ahora conozco, aleluya, que no hay Dios en toda la tierra sino Israel. Te ruego que recibas algún presente de su siervo. Qué tremenda palabra. Naamán era un general del ejército muy importante, pero tenía un problema: tenía lepra. Y la lepra en ese tiempo era mala palabra. La lepra era una enfermedad incurable. Los leprosos solían estar apartados del resto de la comunidad. Pero presten atención a esto: había una mujer, no sabemos si era empleada doméstica, si cumplía una función de mayordomía, pero había una mujer en la casa de Naamán que no era muy tenida en cuenta, pero ella fue la que abrió la puerta de la esperanza. Y qué lindo saber, mujer o varón, los que hoy estamos aquí, que en cada lugar que Dios nos pone podemos abrir la puerta de la esperanza. Con una palabra. Fíjense la palabra de esta mujer: yo conozco un varón de Dios, que lo que él pide, Dios lo responde. Qué lindo ver la actitud de esta mujer, porque estaba en la casa de una persona muy importante, pero sin embargo se animó a abrir la puerta de la esperanza. Naamán tuvo la oportunidad para que su vida cambiara. Y nosotros, cada momento que tenemos con Dios, Él nos da la oportunidad de que nuestra vida cambie y mejore. No esperemos a que las cosas cambien algún día. Ese día puede ser que nunca llegue.
Pero Dios nos dice hoy a través de esta palabra que Él quiere sorprendernos para hacer el milagro que estamos necesitando. A veces puede ser un milagro con nuestra salud, ¿sí? Yo quiero que observen, ¿no? Dios está aquí para que no pasemos un momento más con las ranas, como pasó con Moisés. Dios está aquí, en este lugar, su Espíritu está aquí, en la congregación, para que no pasemos un momento más como Naamán, que no sabía qué hacer. Dios está aquí para enviarnos su bendición. Es interesante, ¿no? Naamán iba con todo un andamiaje de cosas para llevarle al profeta. No está mal eso. Pero Naamán pensaba que el profeta le iba a decir, anda acá. Fíjense que ni siquiera lo atendió. Dice el texto que envió a alguien. Dijo, ve y lávate. Y ahí se fue el profeta quejándose, como muchos de nosotros a veces nos quejamos, ¿no? Pero yo fui a la iglesia y pensé que iba a venir un fuego del cielo y que mi vida iba a cambiar y que me iba a caer al piso y me iba a revolcar y iba a saltar para arriba, no sé. Y sin embargo el plan de Dios era otro de sanidad para Naamán. Era un plan en donde Naamán tenía que humillarse y obedecer. Y ese es el plan que Dios tiene para la gente, para nosotros. Humillaos pues poderosamente bajo la mano del Señor, dice la Biblia, y Él os exaltará cuando fuera tiempo. A veces viene alguien a la reunión y dice, pero yo pensé que... Es lo que nosotros pensamos, pero Dios tiene su manera de actuar. Y lo tercero y último que quiero compartir es que Dios es un Dios de acciones sobrenaturales. Vamos a abrir en el Evangelio de San Juan, por favor, capítulo 21, verso 1. Evangelio de San Juan, capítulo 21, verso 1. Dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya estaba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que este era Jesús. Y él les dijo, hijitos, ¿tienen algo para darme de comer? Y ellos le respondieron, no, así nomás, ¿sí? Y él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y algo van a encontrar. Y ellos le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, este es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque estaba despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con él a la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. El Dios de cosas nuevas, ¿sí? Una nueva pesca tuvieron estos pescadores. La antigua pesca había sido mala, a tal punto que estuvieron toda la noche trabajando y volvían a sus casas con las manos vacías. Pero Jesús les da la oportunidad de un milagro y les dice, vayan a pescar otra vez, arrojen su red a la derecha, pero si ya lo hicimos, vuelvan a arrojarlo, porque conmigo van a vivir nuevas experiencias. Y es lo que hace el camino de la fe, es lo que hace Dios con nosotros. Pedro le dijo, Señor, yo voy a pescar. Y los demás le dijeron, nosotros te acompañamos. Aquella noche no pescaron nada, pero cuando iba amaneciendo, apareció Jesús y se presentó en la playa. Fíjense que cuando empieza el nuevo día, ¿sí? Dice, pero cuando iba amaneciendo, empezó el nuevo día. O sea, yo no sé, tal vez estaba oscuro el cielo, pero estaba amaneciendo. O sea, tal vez estaban en oscuridad, pero estaba amaneciendo. Tal vez estaba oscuro, no veía nada, pero allí el Señor estaba. Y a veces pasa, ¿no? Que cuando, no a veces, pasa siempre que cuando Jesús viene a nuestras vidas, empieza un nuevo día.
Empieza un nuevo día y ya voy al trabajo con otra actitud, porque el Señor está conmigo. Empieza un nuevo día y ya voy al supermercado con la plata que tengo creyendo que me va a alcanzar, aunque todo está por las nubes, porque voy con otra actitud. Empieza el nuevo día y voy al médico creyendo que me va a encontrar la tecla para los que necesito, porque voy con otra actitud. Empieza el nuevo día. Y a veces pasa, ¿no?, que está amaneciendo, está oscuro y pensamos que el nuevo día no comenzó y que las circunstancias no van a cambiar y todo lo vemos oscuro. Pero Dios nos está diciendo, acá está comenzando un nuevo día, Pedro, y acá está comenzando un nuevo día para nosotros. Hay una canción que sabíamos cantar en su momento que dice que aunque no lo veamos, el Señor está obrando. Y termino con esto. De repente, dice que le dicen a Pedro, es Jesús. Y Pedro estaba desnudo, estaba sin ropa, estaba con poca ropa. Y dice que cuando se enteró que era el Señor, se avergonzó y se ciñó y se tiró al agua. Y esto pasa cuando nosotros encontramos a Jesús. Sentimos vergüenza por nuestra falta. Y le decimos, Señor, perdóname por mis pecados. Me arrepiento de mis faltas. Y te pido que mi vida pueda comenzar de nuevo. Hemos empezado proyectos y por ahí parece que las puertas no se abrieran, pero estamos entrando en un nuevo día. Preparémonos, como pasó con Pedro, ¿no?, para pasar de cero a la abundancia, de manera sobrenatural, de manera sobrenatural. ¿Qué quiere decir esto? Que no depende de nosotros, depende de Dios. Preparémonos con la iglesia, yo les animo a que lo crean, ¿sí?, para pasar de pocos a la abundancia, porque lo dice la palabra del Señor. Nosotros creemos lo que dice su palabra. Vamos a orar, por favor. Dios no nos niega la bendición, porque fuimos creados para la bendición. Si Él no quisiera bendecirnos, no hubiera enviado a Jesús a la cruz del Calvario a librarnos de toda maldición. Dios quiere bendecirnos. Él quiere hacer el milagro que necesitamos para nuestra vida personal y para nuestra congregación. Dios no nos niega ese milagro. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, rogando tu misericordia y tu ayuda y tomando esta palabra de Dios para nuestras vidas, de que tenemos la oportunidad ante Jesús de pedir, de esperar y de recibir un milagro. Cada uno sabe el esfuerzo que hace en sus áreas de la vida para que las cosas mejoren, para que las situaciones se solucionen. Cada uno de nosotros lo sabemos y Dios también lo sabe. Señor, ¿qué hacemos? Creemos a las plagas, creemos, Señor, a las situaciones adversas, creemos a la miseria y al vacío, o creemos en vos que podés hacer un milagro como lo hiciste en estas 3 historias que compartimos. Toca nuestras vidas, Señor. Nos humillamos delante tuyo y esperamos y declaramos este milagro sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.